En el año 1950, el gobierno argentino le compró a Estados Unidos 2.500 tractores Empire para mejorar la producción agrícola. Pero hubo un problema. Cuando se intentaba arar el suelo, los tractores simplemente se encajaban o incluso se volcaban, y es que no habían sido diseñados para las tareas rurales, sino para acarrear armamento. Pero lo que en principio fue un error muy caro, se transformó en el inicio de un ícono de la industria argentina. Luego de la Segunda Guerra Mundial, importar productos, repuestos e insumos se había convertido en una tarea complicada. Por lo tanto, el gobierno argentino, presidido por Juan Domingo Perón, buscó fomentar la industrialización. En cuanto a la industria automotriz, se intentó convencer a empresas extranjeras como Ford y Chrysler que produzcan las piezas necesarias localmente, ya que hasta ese momento en el país solo se realizaba el ensamblaje. Pero las empresas no aceptaron porque les pareció riesgoso llevar a cabo ese cambio. Entonces el ministro de Aeronáutica, Brigadier San Martín, propuso desarrollar la industria automotriz desde el Estado. 1952. San Martín lleva a Córdoba uno de los tractores Empire, que se encontraba guardados en un galpón en Buenos Aires. Lo lleva a la fábrica IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, y le propone al ingeniero aeronáutico Raúl Gómez crear un vehículo pick-up para el trabajo en el campo a partir del tractor. Gómez acepta y los trabajos comienzan el 21 de febrero de ese año, con un grupo de aproximadamente 12 personas. Eso sí, había un detalle. El prototipo debía estar listo para una exhibición programada para el 1 de mayo, por lo que el pequeño equipo tenía poco más de 2 meses para diseñar y fabricar el producto. Del tractor se reutilizó el motor naftero, elementos de la transmisión, la caja de velocidades de 3 marchas y el diferencial. Como en el IAME usualmente se fabricaban aviones, varios componentes se realizaron con chapas metálicas de uso aeronáutico. Y hasta el mismo Gómez comentó que, en una ocasión, tomó prestadas algunas que estaban reservadas a la fabricación de aviones. Era tal el apuro que, por ejemplo, cada puerta se realizó con 2 piezas de chapa que se unían con pliegues y sin soldaduras. Además se fabricaron piezas de muestra a partir de bocetos y sin realizar los planos se enviaron a los proveedores externos para que las copiaran. Estos proveedores estaban acostumbrados a realizar piezas de precisión para aviones y por lo tanto demoraban más de la cuenta en realizarlas. Al vehículo se lo nombró rastrojero, porque al ser un vehículo pensado para el campo debía andar encima del rastrojo, es decir, los restos vegetales que quedan luego de la cosecha. En cuanto al diseño, la caja de carga estaba hecha con madera y se podía abrir desde sus 3 lados, lo que representaba una ventaja con respecto a sus competidores, que solo tenían acceso a la caja desde la puerta posterior. Finalmente llegó el día de la exhibición y el equipo había logrado fabricar el prototipo a tiempo. Nunca hubo diseño del rastrojero, fue construcción, porque cuando tuve que empezar, lo único que hice en un papel fue un esquema del bastidor para que pudieran, digamos, cortar la chapa, doblarla y soldarla. Y arriba de eso se empezó a construir el auto en 67 días y noches, porque dormí noche por medio, se fueron construyendo y directamente intercambiando opiniones con los operarios de qué era lo que había que hacer. El rastrojero fue un éxito de ventas, era confiable, fácil de mantener, versátil y era bastante más económico que los vehículos de la competencia. De hecho, en 1953 el propio Raúl Gómez, junto al ingeniero Félix Sanguinetti, quien también trabajó en el desarrollo del prototipo, participaron en competencias de regularidad con un rastrojero, ganando el primer puesto ese año y saliendo en segundo lugar al año siguiente, lo que mejoró enormemente la imagen del producto. Cuando se agotaron los componentes de los tractores Empire, la producción continuó con motores diésel de la empresa alemana Borgward, que instaló una fábrica en el país. En 1967 salió a la venta la segunda generación del rastrojero con un diseño más moderno. Para ese momento se había cambiado 2 veces el nombre de la fábrica IAME, primero a DINFIA y luego a IME, Industrias Mecánicas del Estado. Se crearon muchas versiones del rastrojero para distintos tipos de clientes: cabina simple, cabina doble, con caja metálica o la tradicional de madera, furgón, ambulancia y hasta una versión sedán 4 puertas para usarse como taxi que se llamó rastrojero Conosur. Algunas de estas versiones eran fabricadas por IME y otras por empresas carroceras. Ya para finales de la década del 70, el rastrojero continuaba siendo un éxito rotundo. Llegó a dominar el mercado de las pickups diésel en Argentina con aproximadamente el 75% de participación.
Además exportaban a Chile, Bolivia, Perú, Cuba y Uruguay. Se presentó oficialmente en Uruguay el rastrojero Diesel, armado y complementado en ese país sobre la base del material exportado por IME, Industrias Mecánicas del Estado. Para el año 1980, el rastrojero era tan popular que la fábrica IME cerró. La dictadura militar que gobernó a la Argentina entre los años 1976 y 1983 tenía una política económica que buscó favorecer la importación de productos y achicar la estructura del Estado. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Todos estos principios que hemos enunciado y que hemos ido llevando a la práctica. ¿Qué significa? Quiere decir decirle no a la economía cerrada y a la autarquía industrial. Que no se debe pretender producir todo de todo en nuestro país. En abril de 1980 se decretó el cierre definitivo de IME, rematando sus instalaciones y lo que quedaba en la fábrica. En total se fabricaron aproximadamente 135.000 rastrojeros. Durante los últimos años se estuvo trabajando en una versión más moderna, en una alianza con Peugeot, pero obviamente nunca vio la luz. ¿Qué ha considerado el Ministerio de Trabajo adoptar, teniendo en cuenta la situación particular que se da como consecuencia de los cierres de las fábricas IME y Borgward? Nosotros creemos que el caso de IME es un problema que se puede resolver dentro de la misma provincia de Córdoba. Se trata de personal calificado y creo que no le va a ser realmente difícil conseguir otra ubicación en Córdoba dada la demanda de mano de obra que existe en la provincia por parte de otras empresas importantes. Evidentemente le restó importancia al asunto. Pero más allá del final abrupto del rastrojero, su historia es un ejemplo de cómo el ingenio aplicado a la producción industrial puede imponerse ante la falta de recursos. Actualmente existen en Argentina clubes que reúnen a fanáticos de estos vehículos y muchas personas aún continúan utilizándolos en las labores diarias, gracias a su confiabilidad. Si te gustó el video puedes regalarme un like y comentar qué te pareció. ¿Conocías la historia del rastrojero? Si querés conocer más historias sobre inventos, industria y tecnología, podés suscribirte al canal y formar parte de la comunidad industriense. Saludos.